Buenos días, noches, tardes, depende de qué horas veas este video. Un gusto saludarte, tu hermano y amigo, el hermano Francisco, con un video de la palabra de Dios, surgido de una pregunta que algunas ocasiones he escuchado a otras personas que no son cristianos de denominación católica como nosotros. ¿Necesitamos de María para llegar a Jesús o no necesitamos? Ellos dicen que no necesitamos. Pero ¿qué dice la palabra? Una pregunta interesante. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer la anunciación del Evangelio de Lucas. Podríamos titular este video: ¿necesitamos de María para llegar a Jesús? Como una pregunta. Vamos a escuchar la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntó qué significaría tal saludo. El ángel le dijo: no temas, María, has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno, darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho, o según tu palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué maravilloso es este texto bíblico, en que Dios envía al ángel Gabriel a una región de Galilea llamada Nazaret. Como dice la historia, el ángel le dice a María, que está comprometida en matrimonio con José, de la familia de David: alégrate, llena de gracia. Le dice el ángel que va a concebir un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo, y que ese hijo será llamado Jesús, será llamado Hijo del Altísimo. Qué maravilloso es el misterio de la salvación. Muchos dicen que que no necesitan ellos de María para llegar a Jesús, pero cómo el Padre se valió de María para hacernos llegar a Jesús, para que el Verbo se hiciera carne y pusiera su tienda entre nosotros. Primero fue concebido en el seno virginal de María. Ya desde el Antiguo Testamento se prefiguraba el que conocen como el protoevangelio. Podemos leer el libro del capítulo de Génesis, versículo 3, capítulo 3, verso 15, donde dice: haré que haya enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. ¿Qué le va a pisar la cabeza a Satanás? La descendencia de la mujer.
¿Quién es la mujer? María. ¿Quién es la descendencia? Jesucristo. Ya desde el Génesis se prefiguraba el papel de María en la historia de la salvación, como podemos ver. Sin embargo, tercamente muchos, mi hermana, mi hermano, lo siguen negando. Quieren ir directamente a Jesús y alegan que no necesitan de María para llegar a Cristo, pero el Padre desde el Génesis claramente manifiesta de que la descendencia de la mujer le pisará la cabeza a Satanás. Esa descendencia es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, como lo anunciara el profeta Isaías en Génesis 7:14. El Señor dice: la joven está embarazada y dará a luz a un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por si no lo sabías, Jesús significa Yahvé es salvación, o Yahvé es salva. Como ves, Jesús es ese Emmanuel que anunciara el profeta Isaías 800 años antes. El profeta Isaías predicó allá por el año 800 antes de Cristo. Él anunciaba ya el papel de la Virgen María como madre del Emmanuel, del Dios con nosotros, del Hijo de Dios que iba a venir a pagar nuestras culpas en la cruz del Calvario. Claramente, tanto en el Génesis como en el profeta Isaías, anuncian lo que se cumplirá en María y en Jesús. Es la plenitud de los tiempos. Ese Mesías, ese deseado que esperaban los judíos como el hijo, aquel que iba a venir a someter a los pueblos, que les iba a dar la victoria, el enviado de Dios, el Dios con nosotros, que es Jesús, el Hijo de María, el hijo de esa joven virgen que fue escogida por nuestro Padre Dios para ser la madre del Verbo encarnado, aquella que en su vientre llevó a Jesús, aquella que lo amamantó, que lo cuidó durante sus primeros años, y aquella mujer que en las bodas de Caná intercediera por los novios y le pidiera a Jesús, le hicieron milagros. ¿No tienen vino? ¿Y a mí qué, mujer? ¿A mí, a ti qué? Entonces Jesús convierte el agua en vino a petición de su madre. Ciertamente el que hace el milagro es Jesús, pero el que intercede por los novios es María. Entonces vemos cómo el Padre sí necesitó de María para que Jesús viniera a poner su tienda entre nosotros. El Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros, dice el apóstol San Juan en su Evangelio. Claramente, mi hermana y mi hermano, podemos ver el papel tan importante de esa jovencita llamada María en la historia de la salvación. Ella era la primera maestra y la primera discípula del Hijo de Dios, es madre de Jesucristo, y Jesucristo es Hijo de Dios. Es ella la que fue utilizada como la esclava, como la sierva del Señor, para que se cumpliera el plan de salvación de Dios. ¿Cuál era el plan de salvación de Dios? ¿Cuántas veces nos preguntan cuál es el plan de salvación? Nos quedamos día 6 sin saber qué hacer. Bueno, ya desde el Génesis Dios anuncia su plan de salvación. El Hijo, la descendencia de la mujer, le pisará la cabeza a Satanás. Luego en Isaías lo vuelve a anunciar. El hijo de la joven virgen dará a un hijo que pondrán por nombre Emmanuel. Y luego San Lucas nos dice que María es esa joven virgen a cuyo el ángel Gabriel fue enviado a Galilea, a Nazaret, para decirle que iba a ser la madre del Hijo de Dios, del Salvador. Le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Vemos claramente, mi hermano, cómo la palabra de Dios nos dice que la figura de María estaba predestinada, estaba profetizada desde el Génesis, desde los profetas, y se cumplen en Jesús. Jesús es ese descendiente, ese Dios con nosotros, que nacería en el seno de María de Galilea, de Nazaret, y nacería en Belén de Judá, como dice el profeta. Qué maravilloso, mi hermano, es abrir el corazón y darnos cuenta que la madre de Jesús
fue una intermediaria para que Jesús llegara a nosotros. Y ciertamente que podía ser directamente, pero Dios quiso utilizar a María para que Jesús pusiera su tienda entre nosotros, para que naciera entre nosotros, para que fuera nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Nosotros estamos plenamente conscientes de que el Señor y el Salvador es Jesús, que el que hace el milagro, el que libera, el que sana, el que salva es Jesús. Pero también estamos conscientes que Jesús llegó a nuestra tierra por conducto de la Virgen María, y que ella le pidió que le hiciera un milagro a los novios en Caná de Galilea. Entonces, vemos cómo el Padre se utiliza a María para hacernos llegar a Jesús. Sí, necesito de María para que Jesús viniera a salvarte, mi hermano. Y tú dices que no necesitas de María para llegar a Jesús. Es un camino. María, mi hermano, nos lleva a Jesús. Y Jesús nos lleva al Padre. El único mediador entre el Padre y nosotros es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero María intercede por nosotros ante Jesús. María nos lleva a Cristo y nos dice, hagan lo que Él diga. Amar a Dios y amar al prójimo. Hacer vida a la palabra. Recordar que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino que haga la voluntad del Padre, que en Cristo Jesús ha venido a salvar, que se ha hecho presente en nuestra vida, que nos ha traído palabras, mensajes que dan gozo y paz al corazón, que gracias a Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados, que somos pecadores perdonados por Cristo en la cruz, que Él pagó nuestras culpas. Gracias a Él podemos tener acceso al trono del Padre a través de la oración, pero Él necesitó de María para hacerse hombre y poner su tienda entre nosotros. Nunca se nos debe olvidar que María nos lleva a Jesús, y Jesús nos lleva al cielo, ante la presencia del Padre. Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús es el pastor, el maestro, nuestro guía. Jesús es la palabra eterna del Padre. Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Pero Él fue concebido en el vientre de María por voluntad del Padre, que utilizó a una mujer para darnos al Salvador. El que salva es Jesús. Estamos de acuerdo. Jesús es el descendiente de la mujer que le pisa la cabeza a Satanás al morir en la cruz del Calvario para pagar tus pecados y los míos. Recuerda que por la desobediencia de Adán, todos morimos. Por la obediencia de Cristo, todos volvemos a la vida. Qué maravilloso es cuando abrimos el corazón y la palabra nos dice claramente que María, la madre de Jesús, es un camino que nos lleva a Jesús, y que Jesús nos lleva al Padre, nos libera, nos perdona y nos sana y nos salva nuestra alma para la eternidad. Qué maravilloso es darnos cuenta de que podemos acudir a la intercesión de la Virgen María para pedirle que nos ayude, que interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo, para obtener el perdón de los pecados, para obtener paz a nuestra alma y pedirle salud por nuestros hermanos enfermos. Nosotros tenemos que hacer lo que diga Jesucristo, hacer vida la palabra de Dios, los evangelios que nos hablan de Cristo. Pero María nos lleva a Jesús, como dice la palabra, tanto desde el Génesis, Isaías y luego San Lucas nos hablan de lo mismo, que Dios decidió que a través de una mujer llamada María de Galilea, de Nazaret, si iba a llegar el Salvador, es Jesús, la plenitud de los tiempos. Todas las profecías antiguo-testamentarias se cumplen en Cristo, ese niño que fue concebido en el seno de María. María trajo a Jesús.
María nos envía a Jesús y Jesús nos lleva al cielo, de ese tamaño. Pero el Salvador, mi hermano, es Jesús. A quien se debe adorar como a Dios es a Jesús. María es un camino que nos lleva a Jesús. Si tu fe en María no te lleva a Jesús, algo estás haciendo mal. María siempre te va a llevar a Cristo. Te va a decir, hagan lo que mi hijo les diga. Y si no estás haciendo lo que diga Jesús, algo hemos entendido mal. Algo hemos entendido mal. La Virgen pide por nosotros, pero el que hace el milagro es Cristo. A quien tenemos que obedecer es a Jesús. Si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, es que algo estamos haciendo mal, algo hemos entendido mal. Entonces, María lleva a Cristo, y Cristo nos lleva al Padre, al cielo, a la salvación, al perdón de los pecados, a la vida eterna. De ese tamaño es el papel de la Virgen María en la historia de la salvación, en el plan de salvación que el hijo de esa joven virgen iba a venir a pagar tus pecados y los míos. Aunque muchas veces la insultes y hables mal de ella. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Le damos gracias a Dios. Gracias a Dios por haber enviado a su Hijo Jesús a pagar por nosotros los pecados. Gracias a Dios por perdonarnos. Gracias a Dios por llegar a nosotros a través de una mujer llamada María, y pedirle a la Madre de Jesús que interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo para que se acabe la pandemia, para que los enfermos sanen, para que las naciones que están en guerra obtengan la paz, los pueblos que están oprimidos por dictadores puedan ser liberados por el poder de la sangre de Cristo, y que todos y cada uno de nosotros podamos vernos como hermanos y dejar que sea el Señor Jesucristo quien guíe nuestra vida. Agarrarnos de la oración, agarrarnos de la lectura y la meditación de la palabra de Dios para ir al cielo. La oración y la palabra de Dios es un camino que nos va a llevar al cielo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estamos convencidos plenamente de eso. Recordar, hagan lo que Él les diga. María le dice a los servidores de la boda de Caná, hagan lo que Él les diga. Jesús les dice, llenen las tinajas hasta los bordes y convierte el agua en vino. María pide por los novios, por el que hace el milagro es Jesús. Pero la presencia de María como intercesora de todos y cada uno de nosotros es maravillosa. María pide por nosotros ante su Hijo Jesucristo, y Jesucristo hace llegar nuestras intenciones, nuestras necesidades al trono del Padre. La oración sube y la bendición del Padre baja a nuestras vidas. Así es la pedagogía de la palabra de Dios. Si lo has entendido de otra manera, es que quizá lo estés entendiendo mal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que no aparte de ti su rostro te conceda la paz. Un Padre nuestro por todos los enfermos del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que no aparte de tu rostro te conceda la paz. Desde Monterrey, Nuevo León, México, tu hermano y amigo, el hermano Francisco. Este video te lo voy a compartir por mi canal de Yo. Si lo puedes mirar, si lo puedes compartir, te lo agradecería. Y que Dios te bendiga, y si lo escuchas, suscríbete a mi canal. Vas a encontrar muchos videos donde te comparto con sencillez, con humildad la palabra de Dios. Compartimos nuestra fe y juntos crecemos en el amor. Un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones.